Bueno, correcto. Entonces, les decía que en esencia viene a ser lo mismo que utilizamos para las dobles, es decir, son integrales iterativas, ¿de acuerdo? Que se resuelven en cadena, desde una que está más adentro hasta que está más afuera, ¿de acuerdo? Entonces ahora vamos a encontrar pues tres símbolos de integración, ¿ok? Igual, como siempre, vamos a tener alguna región y vamos a tener aquí pues una secuencia de variables. Ustedes saben que siempre hay cómo hacer cambios de variable. Por poner un ejemplo nada más, podría ser que la secuencia sea así. La secuencia puede ser diferente, ¿de acuerdo? Y recuerden que en los límites de integración, pues voy a tener, bien sea valores numéricos, generalmente los valores numéricos van pues en la que está más afuera, para poder ya dar un valor numérico final a lo que estemos calculando aquí, como podría ser un volumen, por ejemplo. Y luego, pues, las que están más adentro normalmente tienen de límites de integración funciones en términos de alguna de las variables para poder hacer los reemplazos al momento en que se evalúe el integral, ¿verdad? Entonces, esa viene a ser la idea. Y como siempre, pues vamos a ir resolviendo las integrales que se encuentran más adentro. Si vamos poniendo con diferentes colores, por ejemplo, tengo yo, digamos que en este caso, primero con respecto a la variable x, luego tuviera una más afuera con respecto a la variable y finalmente una que se encuentra más afuera con respecto a la variable z. Sí, entonces cada color quiere decir que es una variable diferente. De igual manera, podría tener yo acá una función. Por ejemplo, podría tener los tres símbolos de integración. Podría tener aquí una función en términos de las variables f, y, z, por ejemplo. Correcto. Y de aquí, pues, la secuencia, ¿de acuerdo? Si estuviéramos calculando un volumen, por ejemplo, voy a poner en forma general de B. Recuerden que cuando estamos calculando también con integrales dobles, normalmente ponía dA para dar a entender de que es un producto de dx por dy o dy por dx, por ejemplo. Acá estoy multiplicando tres diferenciales. A final de cuentas, eso es lo que estoy haciendo, esa viene a ser la diferencia. Recordemos un poco, pues, para qué me servían las integrales dobles. A final de cuentas, entonces recuerdan que yo tenía, pues normal, con una sola variable, por ejemplo, el área para encontrar entre dos funciones, está siendo f de x y está siendo g de x. Y yo tenía límites de integración, que pueden ser los que se ven ahí, ¿no es cierto? Lo que sea que pueda significar, por ejemplo, desde A hasta B. Solo por poner un ejemplo. Y el área que estaría yo encontrando en este caso, si estoy hablando solamente de áreas, pues sería todo lo que se encuentra acá encerrado. Nosotros esto podríamos normalmente resolver con, por ejemplo, una sola integral. Si tenía algo como, por ejemplo, es una integral desde A hasta B, y acá ponía que es la resta de dos áreas al final de cuentas, ¿no es cierto? Es decir, tengo la que está más arriba, que es f de x, menos g de x, y luego tengo dx, ¿de acuerdo? Y eso va a dar el área entre las dos funciones, ¿correcto? Y esto yo podía escribirlo de otra manera como un integral doble. Ustedes recuerden, cuando era con integral doble, pues sigo teniendo los límites a b, pero ahora tengo una nueva variable que viene a ser la variable y como límites de integración ponía las funciones. Nuevamente se pondría como límite inferior la que está más abajo y como límite superior la que se encuentra arriba. Y aquí resolveríamos primero con respecto a y luego con respecto a x, por ejemplo. Y en este caso, pues estamos eliminando. Ustedes ven que acá adentro ya no tengo nada. Se acaba de eliminar ahí. ¿Por qué? Porque acabo de corregir las funciones y les he puesto como límites de integración. ¿Correcto? Eso es lo que pasaba. Y me va a dar la misma respuesta, ¿no es cierto? Y lo me hubiera pasado si hubiera hecho, esto se ve como una región de tipo 1, ¿no es cierto? Pero me hubiera pasado si hubiera hecho con una región de tipo 2, por ejemplo. Ahora bien, si estoy haciendo una integral triple, quiere decir que yo en algún momento, por ejemplo, tenía yo una doble, donde tenía algunos límites aquí. Voy a poner algo g de x, f de x aquí, ¿correcto? Y tenía yo una función acá adentro, ¿no es cierto? Puedo tener una función.
Bueno, he puesto de una vez ya 3 variables ahí, pero bueno, tenía aquí una función, digamos que por el momento tenía solamente 2, ¿ok? Y de ahí yo tenía, pues, por ejemplo, de y de x, ¿sí? Pero bueno, ¿qué es lo que podría pasar? Podría haber tenido 2 funciones, al igual que pasaba con lo que pasaba, ¿no es cierto?, cuando tenía solamente las 2 variables. Pero bueno, digamos que ahora yo tengo 3 variables y digamos que ahora estoy restando. No se ve muy bien poner nuevamente f, voy a ponerle otro nombre, h, por ejemplo, y pongámosle f mayúscula para que se entienda que son diferentes. Y de igual manera tengo algo como esto, por ejemplo. ¿Sí? Digamos que tengo algo así y aquí mismo, pues de igual manera tendría el de y el de x, por ejemplo. Entonces yo tengo funciones ahí adentro, no sé dónde está vacío, tengo algunas funciones, pero esto yo podría ahora escribirlo como un integral triple. Entonces la idea va a ser la misma. En lugar de colocar las funciones dentro de esta integral doble, lo que puedes ponerlas como límites de integración de una tercera integral que se va a encontrar más adentro, ¿verdad? Entonces yo podría tener algo como una tercera integral, y aquí pondría yo pues las funciones, por ejemplo, diciendo que este era lo que estaba más abajo, realmente creo que lo había escrito al revés, pongámoslo entonces así, ok, por poner para una tercera variable estoy asumiendo alguna cosa, solamente para que tengan una idea de cómo más o menos se vería, ¿no es cierto? Tuviera, por ejemplo, algo así, ¿de acuerdo? Y acá nuevamente tendría pues yo, de que pongo yo db o tendría yo la secuencia de alguna de las variables, ¿no es cierto? Entonces, podría poner yo algo como, por ejemplo, dx, podría poner dz, podría poner dy, bueno, como sea que tenga que ponerlo acá, ¿de acuerdo? Y acá tengo yo diferentes funciones. Esa viene a ser la idea. Obviamente, como digo, este orden podría cambiar, podría haber puesto yo dz al final, y por lo tanto estos límites que se ven acá, pues vendrían a ser límites en z, ¿no es cierto? Luego yo podría tener, por ejemplo, dy, y estas vendrían a ser, pues, funciones que se encuentran estableciendo límites en y, ¿correcto? Y finalmente podría poner dx, y estas vendrían a ser, pues, asimismo esas funciones, ¿no? Entonces, lo importante es que yo haga las cosas de forma ordenada. Quiere decir que primero voy a integrar de adentro hacia afuera, como normalmente se hace, es decir, primero resolveré para la variable x, luego resolveré para la variable y y finalmente resolveré para la variable z. Eso es lo único que me está diciendo. Si hacemos las cosas de forma ordenada, no tenemos por qué equivocarnos. Y una vez más, podría ser que yo también tenga adentro de esto funciones, ¿de acuerdo? Entonces podría tener algo más grande todavía. Voy a volver a copiar esto aquí, cada uno con sus respectivos límites. Y acá puedo tener otra función más. Hagan de cuenta que es, por ejemplo, una función de densidad, como lo que estábamos hablando la última vez para los centros de masa, ¿de acuerdo? Y luego tendría yo acá los diferenciales. Entonces, la idea viene a ser la misma. Quiere decir que vamos a integrar esta función primero con respecto a x, luego haremos los reemplazos de los límites, ¿no es cierto? En lo que me queda, me va a quedar otra expresión, otra función al final de cuentas, donde voy a tener eh, zetas ahí, ¿no es cierto? Y luego esto integraré con respecto a y, luego haré el reemplazo con estos nuevos límites y finalmente integraré con respecto a z, haré los últimos reemplazos con los límites numéricos que tengo acá y esto me dará ya algún valor numérico, lo que sea que yo esté tratando de calcular aquí. ¿Ok? Eso es lo que va a pasar. Bueno, entonces, esto es muy simple de ver con un simple ejemplo. Vamos de menos a más. Voy a poner un ejemplo que esté demasiado largo, pero bueno, vamos haciendo con todo juntos algunos de estos ejemplos. Entonces, por ejemplo, vamos primero con algo muy sencillo. Digamos que tengo un integral que se ve de la siguiente manera. Tengo acá estos límites numéricos.
Luego, hagamos de cuenta que tengo algo como esto. Y finalmente que tengo algo como esto, por ejemplo. ¿Sí? Y tengo esta secuencia. Muy bien, entonces, respetando el orden de las variables, acá también podría ser cambio de orden. Recuerden que con integrales dobles puede ser un cambio de orden de las variables, ¿no es cierto? Si yo examinaba la región y luego encontraba nuevos límites, simplemente otra forma de expresar los límites para la misma región, ¿verdad? Entonces, vamos acá a lo mismo. Primero tendría yo que integrar con respecto a x, ¿de acuerdo? Y hacer los reemplazos con los límites que tengo yo acá. Entonces, en vista de que no tengo ninguna función adentro, es como si yo tuviera un 1, ustedes recuerdan eso, y el 1 es una constante, y la integral de esta constante va a ser simplemente la variable, ¿verdad? Entonces, esto de aquí se traduciría algo como esto. Estas van a quedar exactamente igual que antes. Y ahora, este 1 integrado con respecto a x sería simplemente x, ¿verdad? Y este x de aquí tendría que evaluarse con los siguientes límites de integración. Entonces, esto de aquí ya viene a ser todo lo que se encuentra acá adentro. Vamos a ponerlo de un color. He resuelto solo la parte de ahí, ¿correcto? Por lo tanto, lo demás va a seguir igual. Dirá de z, dirá de y, ¿correcto? Bueno, entonces haciendo la evaluación, unos límites que tengo ahí, tengo que reemplazar, ¿no es cierto? X, ustedes saben, tendría que reemplazar con z y menos reemplazar con 0. El 0 pues ya normalmente no lo hacemos que me va a dar 0. Por lo tanto sería simplemente z, ¿verdad? Entonces, actualizando esto de acá, muy fácil. Esto va a quedar exactamente igual. Aquí quedaría z. Y tengo dz y tengo dy. ¿Correcto? Bueno, ahora ¿qué me tocaría hacer? Pues tengo que seguir resolviendo de adentro hacia afuera. Ahora lo que voy a hacer, cambiamos de color para que se note más, voy a resolver pues esta integral que se encuentra acá adentro. La función que tengo aquí antes tenía un 1, ¿no es cierto? Ahora sí ya tengo yo una z y tiene que ser con respecto a la variable z, tal como se ve ahí, ¿de acuerdo? Esto es lo que yo voy a reemplazar ahora. Entonces lo demás va a quedarme igual, de 0 a 2. Y ahora tengo que integrar z con respecto a z. Por lo tanto, va a ser z al cuadrado sobre 2. ¿Correcto? Y eso de ahí tendrá que ser evaluado entre los límites de integración que están marcados ahí. Y, y listo. Entonces, eso que está marcado ahí corresponde a esto. Correcto, porque ya se encuentra ahí integrado. Y vamos a hacer pues el reemplazo con los límites. Si voy a hacer el reemplazo con los límites, de acuerdo, pues en vez de z cuadrado tendré 2 más y cuadrado sobre 2. Y luego debería tener menos 0 cuadrado sobre 2. Una vez más, pues no voy a considerar ya el 0, ya no me hace falta. Y este 2 más y cuadrado, si ustedes desean, podría ya resolver este binomio al cuadrado para que luego esté más fácil. Tendría 4y y tendría y cuadrado, todo esto sobre 2, ¿verdad? Eso sería ya reemplazando con los límites de integración, ¿de acuerdo? Correcto, entonces eso viene a ser todo lo que tengo puesto ahí, es reemplazado con 2 más y, ¿de acuerdo? Y eso de ahí va a estar pues dentro de la integral que se encontraba más afuera, que es esta de aquí, correcto. Y el dividido para 2 podría salir como una constante, ¿por qué no? Eso sí lo podemos hacer, porque todo está dividido para 2. Recuerden, lo que sale como constante es lo que está multiplicando las funciones. El 4 que tengo ahí no puede salir, eso es un término, no es un factor, está sumando. Bueno, muy bien, entonces lo último que me estaría faltando sería justamente
evaluar la integral que se encontraba más afuera, que es la que se encuentra en función de la variable y, ¿de acuerdo? Entonces, todo lo que no sea y viene a ser una constante, como es el caso del 4. Entonces, el 4, al momento de integrarlo con respecto a y, sería 4y. El y se volvería un y cuadrado sobre 2. Y el y cuadrado sería un y al cubo sobre 3. ¿Correcto? Esa vendría a ser ya la integral de lo que tengo ahí. Esto de aquí debería ser ya evaluado entre los límites de 0 a 2. Nuevamente con 0 ya no tiene mucho sentido que lo hagamos. Y por cierto, recuerden que todo esto de acá tiene que estar multiplicado a la final por un medio, porque eso es lo que hayamos sacado de la integral. Bueno, entonces hagamos ya los reemplazos. Vamos a reemplazar con 2. Sería 4 que multiplica 2. Porque hicimos con respecto a la variable y, ¿verdad? Todo lugar donde diga y es donde hacemos los reemplazos. Acá sería por 2 al cuadrado. Voy a escribir todo, así parezca muy fácil, para que nadie se pierda. Creo que aquí el 4 dividido para 2 ya puedo simplemente dejarlo como un 2. Creo que nadie se va a perder con esto de ahí, ¿de acuerdo? Lo que hice fue simplemente simplificar esto y dejar el 2, tal como se ve ahí. Y finalmente tendría yo acá el 2 al cubo sobre 3. Todo esto de acá, recuerden que está multiplicándose por un medio. Acabemos de resolver eso de ahí, me quedaría 8 más, nuevamente 8, ¿verdad? 2 al cuadrado, 4 por 2, 8. Y acá tendría 2 al cubo, que nuevamente viene a ser 8, pero acá sería 8 tercios. Y todo esto de acá multiplicado por un medio. Y aquí ya podríamos utilizar la calculadora o podemos hacerlo a mano, ¿sí? Podemos transformar todo eso a tercios. Sería 24 tercios más 24 tercios más 8 tercios. Todo esto por un medio. Eso me va a dar 48,856 tercios multiplicado por un medio. Es decir, que esto va a ser 56 sobre 6. Y este 56 sobre 6 que tengo aquí, pues ya viene a ser la respuesta del ejercicio, ya es un valor numérico que tengo yo ahí. ¿Sí? Obviamente puedo también simplificar si yo quisiera, eso queda completamente entendido. Tanto como se pueda, ¿de acuerdo? Ya, voy dejarlo así como 28 tercios. Entonces, 28 tercios es la respuesta. Bueno, entonces no hay nada extraño en lo que hemos hecho, simplemente hay que respetar el orden de las variables, ¿de acuerdo? Y bueno, acá en este ejemplo que he comenzado a hacer, pues no tenía una función adentro, tengo directamente el de x, de z, de y, ¿ok? Entonces lo que asumimos es que empezamos con 1 y de ahí, como hemos integrado con respecto a x, se ha quedado ya en x al momento de integrar. Pero la mecánica viene a ser igual. Y esto, pues, se podrán imaginar que si hubiera tenido en vez de la integral triple, una integral iterativa con 4 integrales, 5, 6 integrales, realmente suena bastante exagerado, pues el procedimiento sería el mismo, simplemente hay que respetar el orden de las variables. Tendría tantas variables como integrales, signos de integración que tengo de ahí, ¿cierto? Donde los límites normalmente, ya digo, al final vamos a tener valores numéricos para que me dé de resultado un valor numérico. Y adentro puedo tener valores numéricos como puedo tener funciones, como sería en el caso que tengo aquí. Entonces recuerdan que para las dobles tenía valores numéricos tanto en la primera como en la segunda integral, cuando tenía, por ejemplo, regiones que son rectangulares, ¿cierto? Donde no tengo realmente funciones. Bueno, entonces vamos pues a utilizar la función que se encuentra ahí, de acuerdo, 2x y z, tendríamos que primero integrar con respecto a y, ¿de acuerdo? Si integramos eso con respecto a y, solamente para darme cuenta si es que ese número de acá está bien anotado,
haríamos que sea constante 2YZ, 2XZ, perdón. Haríamos 2XZ, ¿de acuerdo? Y por lo tanto, el y quedaría y cuadrado sobre 2. El 2 se simplifica con el otro 2. Me quedaría x y cuadrado z. Yo haría el reemplazo ahí. Ok, entonces con eso ya acabo de darme cuenta qué es lo que debería estar ahí. Entonces este es x sobre z, raíz de x sobre z. Perfecto. Muy bien, vamos a hacer entonces ese ejercicio de ahí, ¿verdad? Voy a dar 10 minutos para que hagamos el ejercicio y luego de eso de ahí vamos a resolverlo juntos. De a poco. Entonces, las personas que ya sacaron el ejercicio saben ya cómo se hace. Vayan, por favor, confirmando lo que voy haciendo yo. Bueno, entonces, en definitiva, lo primero que hay que hacer es resolver, pues, la integral que tenemos adentro. Ustedes saben, sería esta de aquí. Queda lo mismo, pues, integrar con respecto a y. Si se integra con respecto a y, tanto un número como x y como z vienen a ser constantes. Es decir, el 2, la x y la z son constantes. Y la y viene a ser la variable. Y la integral de y debería ser y cuadrado sobre 2. Correcto. Entonces, esto de acá tendría que ser ahora evaluado en los límites de raíz de x sobre z y de 0. De 0 se va a hacer todo 0, ya no lo voy a evaluar, pero con respecto al límite superior, recuerden que integramos con respecto a y, entonces es justamente en y donde se tiene que realizar el reemplazo. El cuadrado de una raíz cuadrada, pues elimina la raíz y por lo tanto me va a quedar x sobre z, ¿correcto? Y bueno, teníamos sobre 2. El sobre 2, si ustedes quieren, podemos ya eliminar al 2 que se encontraba acá. Me parece que es lo adecuado. Y por lo tanto, el z también se va a ir. ¿Sí? Voy a dejar acá marcado lo que eliminé. Se eliminó el 2, se eliminó la z. Me va a quedar simplemente un x al cuadrado. ¿Correcto? Eso viene a ser ya la solución de la primera integral, de la integral que se encuentra más adentro. Por lo tanto, voy a mover esto por acá. Pongamos por aquí. Y esta de acá, pues, creo que ya no lo necesito. Creo que ya se entendió qué era lo que estábamos haciendo. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces quedó x cuadrado, ¿verdad? 1 a z. Acá me ha quedado x cuadrado. Y vamos a copiar todo lo demás. Entonces, todo lo que estaba marcado aquí arriba, pues, ha sido reemplazado por x cuadrado. Y todo lo demás ha quedado igual. Eso es lo que hemos hecho, ¿verdad? Muy bien, ahora tenemos que integrar con respecto a x. X es la variable, por lo tanto, x cuadrado se va a convertir en x al cubo sobre 3, evaluado en los límites de 1 a z. Correcto. Y lo demás, pues, obviamente va a quedar igual. De 0 a 2. Y acá de z. Bueno, vamos a hacer entonces los reemplazos. Sería con z, z al cubo sobre 3, menos, y con 1 sería 1 al cubo sobre 3. ¿Correcto? Esto se podría resumir en, por ejemplo, un tercio de z al cubo menos 1. Una forma de ponerlo, ¿no es cierto? Sí. Sería una forma de poderlo colocar eso de ahí. Esa sería la respuesta de eso. Y ahora, finalmente, deberíamos nosotros, eso también se encontraba así, integrar con respecto a z, ¿no? Bueno, el 1/3 podría salir de la integral.
Y aquí me quedaría z al cubo menos 1. Recuerden, el menos 1 no puede salir de la integral. No es un factor, es un término. Es algo que está sumando ahí. Bueno, listo. Entonces ahora hay que integrar con respecto a z. Z viene a ser la variable. Tenemos z al cubo menos 1. Entonces de z al cubo se volverá un z a la cuarta sobre 4. Y el menos 1, que es una constante, se volverá simplemente menos z. Y esto tendría que ser evaluado en los límites de 0 y 2. Si reemplazamos el 0, se va a hacer todo 0, ya no lo vamos a considerar, pero vamos a ver con el... y el 1/3, no se olviden, por favor, que no se puede eliminar el 1/3 de ninguna manera, ¿no es cierto? Bueno, entonces sería todo lo que nos salga aquí, pues, por 1/3. Entonces sería 2 a la cuarta sobre 4 menos 2, y todo esto de acá se multiplicaría por 1/3. 2 a la cuarta es 16, 16 para 4 es 4, 4 menos 2 es 2, y esto al multiplicarse por 1/3, pues me va a salir que es igual a 2/3. Entonces 2/3 viene a ser la respuesta de este ejercicio. Muy fácil, ¿verdad? Bueno, ¿qué pasaría si tengo todos los límites de forma numérica? Bueno, a ver, acordémonos de esto de acá. Si yo tengo, por ejemplo, un rectángulo, vamos a asumir que está simétrico, más o menos por ahí. Entonces, yo voy a tener pues ciertos límites numéricos, como por ejemplo, dar un ejemplo de menos 5 a 5, te pongo simplemente datos ahí, y digamos que en y voy a tener por poner algo de menos 2 a 2 positivo. Si tengo un rectángulo, ¿no es cierto? Yo voy a tener límites numéricos, es decir, de menos 5 a 5, y voy a tener de menos 2 a 2. Y acá adentro tendré pues yo mi función, ¿sí? Alguna función en términos de x, por ejemplo, y la integral interna le puse y, la externa le puse x, ¿ok? Así es como tenía yo, ¿no es cierto? Bueno, en el caso de que esté hablando ya más de volúmenes, ¿no es cierto? Bueno, algo muy parecido. Pues hagan de cuenta que una vez más tengo yo límites que son numéricos. ¿Sí? Digamos que este va a ser mi x y este por conveniencia lo pongo como y. Y digamos que en x avanzo desde 0 hasta 5. Correcto, he avanzado desde 0 hasta 5. Entonces mi integral se va a empezar a armar de esta manera, de 0 a 5. Digamos que en el caso de y, pues algo parecido. Aquí es... tienen que entender que este viene a ser el origen, ¿no es cierto? A ver, estoy al revés. Perdón, puse el X acá. Bueno, listo. Entonces, avanzo desde 0 hasta 5. He avanzado en X en esta dirección. Si mi integral dice de 0 a 5, ¿de acuerdo? Y digamos que en el mismo caso Y, digamos que hasta acá es 8, por poner un ejemplo. Entonces, en Y avanzo desde 0 hasta 8. ¿Sí? Entonces, de aquí voy a tener de 0 a 8. Entonces, claramente, sigo hablando de un rectángulo, son esos límites numéricos que tengo ahí. Y digamos que estoy hablando de un volumen que es simplemente una caja, es un prisma, es algo muy fácil, donde yo, pues, empiezo también a tener límites en Z. Por poner un color, pongamos ese. Sí, más o menos algo de este estilo, por ejemplo. Bueno, que más o menos se vea por ahí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nuevamente tengo límites numéricos. Nuevamente en Z, si este es el eje Z, voy a empezar en 0, ¿sí? Porque está justamente en el piso. Entonces pueden ver acá está el plano, este plano XY. Entonces voy a empezar desde 0 y vamos a subir, pues,
acuerdo? Vamos a subir, vamos a irnos hacia arriba, y digamos que hacia arriba me voy por poner un dato 20, ¿ok? En Z tengo yo, abarco todo eso de 0 a 20, de 0 a 20, así es como voy a tener yo. Y dentro de eso de ahí, pues, no sé, hagan de cuenta que estábamos como en la última clase tratando de encontrar algún centro de más, alguna cosa así, y teníamos pues normalmente, si antes teníamos áreas y multiplicábamos por una densidad para poder obtener, por ejemplo, la masa, ¿no es cierto? Entonces acá también podría ser alguno de los casos en que yo tengo acá dentro una función, ¿no? Y esta función de acá puede estar pues en términos de x, de y de z, ¿correcto? Y bueno, dependerá del orden en el que yo construí pues las integrales para poner el orden de las variables. Acá adentro puse z, acá puse y acá puse x, ¿verdad? Eso es lo que hice yo. Y bueno, hagamos de cuenta que es alguna cosa que estoy tratando yo de calcular ahí. Entonces voy a tener de esta manera, ¿correcto? Bueno, y queda claro que en caso de que no sea pues las cosas tan rectangulares como se ven acá, que tengo funciones, pues en los límites de integración yo ya no voy a tener directamente valores numéricos, sino podría haber tenido acá una función, ¿no? Sí, alguna función en términos del resto de variables. Entonces, eso es justamente lo que estamos haciendo. Para que vean más o menos una analogía con lo que hacíamos con las integrales dobles, que también con las triples pues se aumenta el problema, pero a final de cuentas viene a ser lo mismo. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, este va a ser este caso y yo puedo tener pues ejercicios de este tipo, ¿ok? Entonces, vamos a ver uno que tiene justamente los límites de forma numérica, ¿de acuerdo? Entonces voy a colocar acá una integral triple. Los límites son los siguientes, de menos 1 a 1, de 0 a 2, de 0 a 1. La función que tengo adentro es x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado, y el orden de las variables es x, y z. ¿Sí? Entonces, más o menos viendo el gráfico que yo había dicho, ¿no es cierto? La variable más interna, ¿verdad? Que se encuentra ahí adentro, la variable interna viene a ser x, entonces quiere decir que está variando en x desde 0 hasta 1, ¿correcto? En el caso de y está variando desde 0 hasta 2. ¿Sí? Y finalmente en el caso de z, que es la que está más afuera, está variando desde menos 1, quiere decir que no está en el piso, está más abajo, digamos, se vino para acá abajo. ¿Sí? Eso es lo que quisiera decir, que se vino para acá abajo, ¿ya? Se encuentra más abajo, ¿no es cierto? Y avanza desde menos 1, pues, hasta 1, ¿correcto? Claro, ya este gráfico tendríamos que actualizarlo, pero eso es lo que quisiera decir, ¿no? Solamente por poner alguna cosa, ¿no? Y que se entienda, ¿no? Entonces, esto de acá mide 2, esto de acá mide 1, ¿estamos de acuerdo? Y al final de cuentas, pues, si avanzo desde menos 1 hasta 1, quiere decir que la altura es 2, ¿no? Esto de aquí vale 2. Pero no empieza en el piso, no empieza desde 0, sino desde menos 1 hasta 1, ¿no? Eso es lo que me está tratando de decir, desde menos 1 hasta 1, ¿sí? Se ve atravesado por el plano XY, ¿de acuerdo? Eso es lo que está pasando, porque realmente el plano XY, pues, se encontrará por acá. Eso es lo que está pasando. Bueno, listo, entonces vamos a resolver esa integral de ahí. Para esto voy a dar nuevamente 10 minutos y luego lo vamos a resolver entre todos, ¿de acuerdo? Entonces, ok. Bueno, entonces la integral interna es de x, como pueden ver ustedes.
Entonces, x viene a ser la variable y todo el resto vienen a ser constantes, ¿de acuerdo? Eso quiere decir que x cuadrado se convertiría pues en un x al cubo. Estoy con un lápiz muy grueso. X al cubo sobre 3. Y el y cuadrado, pues es una constante, sería y cuadrado x, o x y cuadrado, como quieran poner, y z cuadrado x, ¿verdad? Esto de acá tiene que ser evaluado en los límites de 0 a 1, y con 0, como siempre, pues va a desaparecer, ¿de acuerdo? Entonces, evaluemos primero esto para luego poder reacomodar una integral. Esto va a ser 1 al cubo sobre 3. Recuerden que integramos con respecto a x. Se reemplaza donde dice x, ¿no es cierto? Sería y cuadrado por 1. Y sería z cuadrado por 1. Si lo hacemos con los ceros, pues como ya decía antes, se va, ¿no es cierto? Entonces, esto es lo que me va a quedar adentro de la integral. 1/3 y cuadrado z cuadrado. Vamos a ver qué es lo que sigue. Y tengo ahora de y de z. Y como ya habíamos hablado en todos los casos, pues estamos hablando de límites numéricos justamente. Entonces no tengo funciones, no tengo variables en los límites de integración, sino es simplemente lo que está ahí, ¿de acuerdo? Bueno, entonces ahora tenemos que integrar con respecto a y. Y es la variable, todo el resto de cosas son constantes. 1/3 viene a ser una constante. Recuerden, 1/3 no puede salir de la integral, no está multiplicando. No es un factor, es un término, no puedo sacarlo. ¿Ok? Es una constante, simplemente se multiplica por y, ¿no es cierto? Vamos con el y cuadrado, se va a hacer y al cubo sobre 3. Y el z cuadrado también viene a ser una constante, se multiplica por y. Esto de acá tendríamos ahora que evaluarlo entre 0 y 2. ¿Correcto? Vamos a evaluar eso de ahí. Me va a quedar 2/3. Como integramos con respecto a y, hay que reemplazar donde dice y. Ya hemos quedado en eso. 2 al cubo, que es 8/3. Z al cuadrado por 2. O 2z al cuadrado, como queremos ustedes ponerlo. ¿No es cierto? Esto se va a hacer, al final de cuentas, 10/3 más 2z al cuadrado, ¿verdad? Bien. Entonces, es eso de ahí. Si reemplazo con 0, igual como está en el polinomio en todos los numeradores del 0, se va a hacer 0. No voy a hacer eso de ahí ya. No tiene ya sentido que haga eso de ahí. Entonces, me ha quedado 10/3 más 2z cuadrado. Y esto, la última integral externa es de z y los límites de integración es -1 y 1. ¿Correcto? Muy bien, entonces ahora tenemos que integrar con respecto a z. Nuevamente, z viene a ser la variable, todo el resto de cosas son constantes. Esto quiere decir que el 10/3 es una constante, 10z/3. Y acá el 2 es la constante y z es la variable, sería z al cubo sobre 3. Y bueno, esto de aquí se tiene que evaluar entre -1 y 1, ¿verdad? En ambos casos es tercios. Algunas personas va a dejar, pues, sacar el factor común el 1/3, ¿no es cierto? Y solamente resolver lo que está ahí. Yo voy a dejarle ahí para que nadie se confunda, para que sepan cómo es que llegamos a donde hemos llegado, ¿no es cierto? Sé que primero reemplazar con 1 sería 10 por 1. Voy a dejarlo así expresado para que todos entiendan. Más 2 por 1 al cubo sobre 3. Y todo esto de acá menos con el -1. -1. Recuerden que integramos con respecto a z, se reemplaza donde están las z justamente, pues, ¿no? Es -1 al cubo. -1 al cubo es -1. Que nadie se confunda con eso de ahí, ¿no es cierto? Si multiplico -1 por -1 y por -1, queda -1, con el signo negativo mismo. No hay por qué hacerse lío ahí. Bueno, entonces acá me quedó 10/3
más 2/3. Y una vez voy a poner 12/3, sí, para ahorrar espacio. Pongamos 12/3 menos, todo lo que vaya aquí va a ir cambiado de signo. Vamos a ver, acá tengo menos 10/3. Y acá menos 1 al cubo es menos 1. Me va a quedar menos 2/3. Es decir, me va a quedar menos 12/3. Menos, este va a ser 12/3 más 12/3. Es decir, 24/3. Es decir, 8. Lo cual es la respuesta. Bueno, fácil, creo yo. Nada muy complicado. Simplemente hay que ser ordenados, hacer las cosas por partes, ¿no es cierto? Siempre desde adentro hacia afuera y listo. Entonces partimos de esa integral de ahí. Simplemente hay que tener cuidado de cuál es la variable y cuáles son las constantes. Con los signos, pues siempre. Bueno, para eso se inventaron los paréntesis. Usen todos los paréntesis que ustedes quieran para que no se confundan. Y listo. Ok.